Lourdes, gracias. Damián, gracias. Bienvenidas. Un placer. Buenas noches. Un placer. Se sabrán disculpar los cierres. El presidente se demoró un poco más en Córdoba. En fin. Lourdes, ¿entendés que no hay espacio para otra cosa que no sea Boca River, River Boca, digamos? Sí, ellos son nosotros, nosotros o ellos, dependiendo del lugar en el que estés. Así parece. Así parece. En realidad, bueno, lo hablábamos la vez pasada, o sea, la jugada de Cristina poniendo el Alberto, el corrimiento que se dio hacia el centro, empezó a sacar la alternativa de una tercera fuerza. Generalmente creció una tercera fuerza cuando el peronismo estuvo dividido. Junto y un Juntos creíble, porque podía haber aparecido un Juntos no creíble, lo fue debilitando. Y la figura de Alberto me parece que él desde el primer momento fue yendo a capturar ese voto que no era cristinista o que estaba más enojado con Da la impresión que de todas maneras el gobierno recuperó cierta mística. El propio presidente Macri, ¿no? Termina mejor de lo que empieza pospaso la campaña. Termina mejor en el imaginario claramente. O sea, lo que él hace, Durán Barba le decía siempre que esto no servía. O sea, que esto de juntar y hacer juntar la gente en las plazas no tenía sentido. Ese cambio, él como que descubre ahí algo que no lo había vivido antes. Casi lo reinventa el propio Macri, digamos. Sí, como que no lo había vivido antes. Es como nuevo para él y me parece que eso lo ayudó a generar una mística que no tenía. Sí. Pero claramente creo que eso no puede medir el apoyo porque los que están ahí son los propios, los más propios. Consolida voto propio. Así sean multitudinarias las manifestaciones y las marchas, particularmente en lugares donde ha tenido muy buena performance electoral. Bahía Blanca, Mar del Plata en la provincia y luego también naturalmente la ciudad de Buenos Aires, donde ganó, y Córdoba hoy en un cierre que a todas luces es lo más multitudinario, me parece incluso a la altura de lo que pasó aquí, Nacho, por la imagen que vemos ahí, no sé si lo podemos poner en un plano, a propósito de lo que pasó acá en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense que ahí hay gente, yo no sé cuantificar, pero muchísima. A mí me parece muy interesante esto de que genera, le pone un poquito más de épica a un gobierno que no la tuvo, ¿no? Y entonces genera, por lo menos en los propios, todos los amigos que uno tiene dentro de este sector están como envalentonados en esta idea de que se puede y van ¿no? construyendo, y me parece que eso empuja muchísimo, pero pronto, empuja por lo menos a los propios consolidando. Correcto, no está claro que eso alcance, ni que recorte lo suficiente, ni que algo sea diferente a lo que todo el mundo presagiaba hasta hace 15 días nomás. Bueno, ¿qué está pasando con el mercado cambiario? Complicado hoy, se fueron más de 800 millones de dólares. Uno puede decir de dónde están saliendo todos esos pesos de golpe yendo al dólar, y bueno, tiene que ver con la incertidumbre y posibles medidas que se tomen, como vos dijiste, a partir del día lunes, porque fíjate que las reservas están terminando en 45.250 millones, 21.000 millones se perdieron pospaso. Tenía 67.800 millones prepaso y ahora estás en 45.250 millones. ¿De los cuales de libre disponibilidad cuántos son? ¿10.000? ¿12.000? No, mucho menos, son en el orden de 7.000 millones, está quedando muy poca libre disponibilidad. O sea, sin desembolso del fondo, al ritmo de intervención del central de estas jornadas de 300, 400 o 600 millones como ayer, no se resiste 2 semanas. No, y encima ya empezó de vuelta la especulación. A ver, la tasa, a mí me sorprendió que el Banco Central no haya subido tasa, porque generalmente cuando había una de las medidas era subir la tasa, siguió en el 68%, eso implica plazo fijo del 50%, mucha gente estuvo saliendo del peso, tenía límites de 10.000, se vencía el plazo fijo hoy, fueron y compraron dólares. De hecho, por primera vez bajan la cantidad de pesos destinados a plazos fijos. Sí. Incluso los ajustables por ser. Todo esto en septiembre era un fenómeno que no estaba en la política argentina, incluso pospaso en agosto. Y hoy definió muy bien Pablo Wende en Infobae una operación que fue la puré al revés. La puré es cuando vos tenías dólares del oficial y los vendías en el mercado blue, obteniendo esa diferencia. ¿Qué hizo la gente ante esta corrida del tipo de cambio? Bueno, los dólares que tenía los vendió en el blue, se hizo de pesos y fue a comprar el dólar oficial para hacer la diferencia en la evolución del tipo de cambio. Claro, esto es importante. El dólar blue hoy cerró arriba de 70, claro, pero para el que lo quería comprar. El que lo vendía se lo tomaban a 65, 66, algunos 67. Se daban vuelta, llevaban esos mismos pesos y compraban a 62, 63 en los bancos el dólar oficial, el dólar blanco. ¿Me explico? Exacto. Había que tener justificación para los pesos que vos ponías. Pero hice una diferencia de 10%.
Una diferencia de 10% en un día significan 7, 8, 10, 15 mil pesos en operaciones relativamente chicas. Así es como fue. Bueno, esto tiene que ver todo con lo que vos anunciaste, porque me parece que independientemente de lo que me decía, bueno, la preocupación es todos te preguntan, ¿cuánto se va a ir el tipo de cambio el lunes? No, ¿cuántas más reservas va a perder el Banco Central? Ese es, digamos, lo que hoy llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en definitiva todos esos dólares que están yendo, vos los necesitas para pagarle a acreedores, que en definitiva los vas a necesitar, ¿no? Sí, no es menos cierto que el mercado, a diferencia de la PASO, está descontando lo que viene, me da la impresión. Los actores, los empresarios aumentan. Vas al supermercado hoy y ya tenés nuevos precios. Sí. No están entregando aceite, harina, productos que están muy fuertemente referenciados con dólar. Eso es un dato excluyente. Los lácteos tuvieron un aumento entre el 5 y el 15%. Algunas casas de electrodomésticos no están vendiéndolos. Algunas casas de electrodomésticos, porque efectivamente muchos acopiaron electrodomésticos, se anticiparon compras, así como anticiparon viajes, claro, en dólares, en cuotas, a tasa fija, ¿no es cierto? Sí, los pocos que hay. Pero ahí tenés una doble situación, que a diferencia del 2015, ¿te acordás que en noviembre de 2015 pasó una situación similar? ¿Por qué? Porque Macri había anunciado la salida del cepo cambiario. Correcto. Entonces, la mayoría de los empresarios y supermercados lo que hicieron es hacer un colchón de precios justamente ante el salto del tipo cambiario que iba a haber. En este caso, se está dando ahora preelecciones, porque obviamente el tipo de cambio está evolucionando, pero además vas a tener un noviembre donde ya tenés un anuncio de Alberto Fernández, que es el acuerdo de precios y salario. Entonces, posiblemente vivamos un noviembre complicado en ese campo, en el cual también haya colchón de precios por parte de esos mismos empresarios. Va a decir, bueno, durante 6 meses, evidentemente, bueno, lo que vengo diciendo, vamos a tener un super plan cuidado. 3 semanas, digamos. Los empresarios que hacen, anticipan despido en la perspectiva de que haya una ley antidespidos, lo estamos viendo, distintas cadenas, etcétera, empresas importantes, y al mismo tiempo aumentan precios para congelar de un nivel más alto, haciendo el colchón. Resta dilucidar qué va a pasar con la nafta. El congelamiento termina el 10 de noviembre. Si hay balotaje, se irá a prorrogar, uno intuye, pero eso significa que todo lo que barres debajo de la alfombra en algún momento aflora, y aflora naturalmente con mayor problemas para resolverlo de los que tenías, porque los vas acumulando. Y la economía no está bien. Hoy el INDEC dio a conocer el dato de agosto. En agosto cayó 3,8%, no sé si la podemos compartir la placa, pero definitivamente es descriptiva de que la sociedad fue a votar en agosto, además en un escenario de caída de nivel de actividad económica que en general perturba. Respecto al mes anterior perdió un 1% y en 2019 la caída acumulada en lo que va del año es del 2,3%. El conjunto de bienes y servicios que produce la economía argentina otra vez cayó. Y efectivamente, en perspectiva, la caída incluso puede ser mayor. Ya todo el mundo habla de una caída arriba del 3%. Bueno, ahí lo que tenés es que las 3 actividades que crecieron fueron actividad agropecuaria, nuevamente 6,8%, tuviste crecimiento de la minería, crecimiento de actividades educativas y hasta ahí fuiste. Bueno, ahí lo tenés, mira, 6,5%. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, explotación de minas y cantera 3,8%, transporte y comunicaciones 1,5%, enseñanza 0,6% y servicios sociales y salud 0,2%. Todo lo que es industria y comercio, que son los que impulsan en definitiva. Bajaron fuerte, tuvieron una alta bajada. Me meto de vuelta en el cierre de campaña. Este era Kicillof en Mar del Plata y después María Eugenia Vidal, casi pegado en Platense, a propósito de una elección que muchos dijeron Vidal pareció tirar la toalla antes de tiempo. Mientras Macri hacía o procuraba o buscaba por todos los medios recrear cierta mística, Vidal estaba como opacada. Bueno, hoy reapareció en escena con fuerza, primero Kicillof, después Vidal. Buscaban imponer una forma de vida basada en el egoísmo, basada en el sálvese quien pueda, basada también en la idea de que el país puede manejarse como una empresa. Era, además de un proyecto neoliberal en lo económico, un proyecto neoliberal en lo político, en lo cultural y en lo simbólico. Hoy podemos decir que fracasó el neoliberalismo en la Argentina. Estos días, después del 11, una campaña del oficialismo surrealista, errática, que pasaba de un lado al otro, que decían una cosa y después la otra, y yo quería llamar la atención sobre esto porque pareciera
que quieren volver al final de la campaña a lo mismo que le funcionó en 2015. Gracias Mauricio. Ahora te lo vamos a mandar para que veas todos los bonaerenses que estamos acá apoyándote. Y había visto cómo se inundaba Morón durante décadas sin que nadie hiciera nada. Yo veía los carteles que se iban renovando una y otra vez, pero las obras nunca se terminaban. Yo sabía que los dirigentes políticos solo iban a los barrios cuando había campaña, pero después desaparecían. Pero de a poco nos fuimos conociendo y les pude decir, yo no soy como todos los anteriores. Yo no vine a especular con la provincia ni a usarla de trampolín. Yo no vine a hacerme rica de la política. A los que hoy todavía están enojados o desilusionados, que escuchamos, que entendimos, que estamos dispuestos a mejorar y a corregir todo lo que... Ahí estaba María Eugenia Vidal, ahí estaba el propio Axel Kicillof. Tengo la impresión que en la previa Vidal era el tanque electoral que en todo caso podría ser preservado aunque Macri no fuera electo. A la postre y sobre el cierre de campaña está más cerca Macri de la eventualidad que Vidal de dar vuelta a la elección 18 puntos abajo de Kicillof. ¿Puede ser? Recordá, Paulino, que en algún momento de marzo, abril, se la veía a Vidal como sustituyendo a Macri como candidato a presidente por parte de los empresarios de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos qué opinás, Nacho? Que te veo ahí muy pensativo. Sí, no, tengo mis dudas, la verdad que tengo mis dudas. Creo que Macri, más allá de lo que pase el domingo, no va a seguir teniendo injerencia en esa mesa que se va a transformar en Cambiemos. Porque... No, está bien, pero esa es una segunda discusión. Yo estoy diciendo electoralmente. No, bueno, electoralmente los resultados lo marcan, pero es una cuestión lógica. No hay posibilidad de forzar un balotaje en la provincia de Buenos Aires. Pero por eso digo, pero a lo que voy es, en la previa uno suponía que Vidal podía tener más chances que Macri. En la previa. Sí, claro, en la previa. Sí, que iba a haber corte de boleta. Exactamente. A la postre llega más desdibujada Vidal que el propio Macri. Cosa muy poco probable hace 3 meses, impensable, cuando todo el mundo hablaba del plan B. Eso Exacto. En el después yo creo como vos, porque creo que la elección por Macri en buena parte de la sociedad, ayúdenme, es más bien la oposición A, no la devoción A. ¿Puede ser? Pero a ver, recordemos, Paulino, que en un momento la figura de Vidal era salvar a Cambiemos. Era muy fuerte, era decir, bueno, sabemos que Macri no es el candidato que nos conviene, se intentó hablar, el ala del radicalismo incluso había hablado sobre esta posibilidad, y era el sustituto de Mauricio Macri. Y como vos bien decís, hoy termina con una Vidal que muy poca chance, digamos, de acercarse en los números de la provincia de Buenos Aires, y un Macri que puede llegar a sumar algún punto más en ese contexto. Me quiero ir a la plasma porque quiero preparar algunas placas. Voy a utilizar algo que pasó en Tucumán, que no quiero dejar pasar por alto. Fue un escándalo. En medio del cierre de campaña de Mansur, que Mansur había pedido suspender las clases para que vayan al cierre de campaña del Partido Justicialista en el Frente de Todos. Esto pasó en Tucumán hoy. Observen, miren. No sirve esto así. Sí. No es una muestra de los tucumanos y buenos que somos. Tranquilos. Tranquilos, que no sirve de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué pasa, muchacho? ¿Quién nos está dividiendo, carajo? ¿Qué les pasa? ¿Qué locura es esta de ponernos a pelear entre compañeros? Acabemos, por favor. Acabemos esta
la plaza. Parte de lo que pasaba. En un rato les muestro más imágenes, pero esto se desencadenó entre facciones internas, evidentemente, del peronismo tucumano. Lourdes y Nacho, quiero compartir algunas cosas que van a pasar seguramente a partir del domingo y sobre el cual tiene que haber un prisma. ¿Cómo quedará o qué cosas van a pasar en el Congreso? En diputados en particular, lo primero que uno tiene que decir que, bueno, se eligen 130 legisladores. Como verán, Cambiemos tiene una porción importante, el Frente para la Victoria tiene otros tantos, Argentina Federal, el Frente Renovador ya puesto acá, Red por Argentina, Unidad Justicialista puesto acá, Evolución Radical puesto acá en principio. Este es el mapa de lo que se renueva. Ahora fíjense entre las figuras, cuando vamos a los nombres propios. Cambiemos tiene 107 diputados, pone en juego 45, porque claro, tiene que validar la elección del 2015, no del 2017, donde allí colocó una buena cantidad de los diputados que hoy tiene. ¿Quiénes se van inexorablemente? Monzó, Nicolás Massot, que además se van probablemente del espacio, Eduardo Amadeo, Cornelia Schmidt-Lieberman y Daniel Lipovetsky, que bajó a la provincia de Buenos Aires, veremos si se convierte en legislador provincial o no. ¿Quiénes pueden llegar? Alfredo Cornejo, mucho peso, presidente del Partido Radical. Pueden, no, va a llegar, primer candidato en Mendoza. Cristian Ritondo, primer candidato en la provincia. María Luján Rey, Mariana Zubich, la hijada política de Carrió, candidata a diputada en la ciudad. Y Maximiliano Ferraro, efectivamente que da el salto desde la ciudad hacia otro Lilito, entre comillas. ¿Quiénes buscan renovar y lo van a obtener? Pablo Tonelli, Mario Negri, Karina Banfi, Waldo Wolf, Silvia Los Penato, en principio serían los que renovarían. ¿Está bien? Sí, en principio, si Alberto Fernández repite la elección del domingo, de este domingo, la del 11 de agosto, va a estar muy cerca el quórum propio, porque, sobre todo para las leyes claves, porque hay buena parte de diputados de Cambiemos que no van a hacer una oposición irresponsable. ¿Qué quiere decir esto? Que las leyes clave que necesita Alberto Fernández, así como Emilio Monzó se las pidió la oposición y las tuvo cuando asumió Macri, recordemos, le votaron holdouts, le votaron la reforma previsional, en su momento la reforma jubilatoria que le permitió reparar a los jubilados al gobierno. Esas leyes las va a tener, le va a faltar muy poquitito a Alberto Fernández para tener quórum propio, así que es importante lo que pase el domingo. Hablando de eso, en el Frente para la Victoria hay 65 diputados, renuevan 38, se van Kicillof, Mayra Mendoza, Raberta, Nilda Garré. Nilda Garré va a tener un cargo en la provincia de Tierra del Fuego, lo confirmó Gustavo Melela, va a ser ministro. Fernanda Raberta busca ser intendente de Mar del Plata, Mayra Mendoza en Quilmes, Axel Kicillof gobernador. ¿Quiénes van a llegar? Massa, dicen que sería el presidente de la Cámara, Paula Penaca, Itay Hatman, dirigente de izquierda, que está en la lista de la Ciudad de Buenos Aires, Eduardo Valdés, figura muy importante, que ha dicho que no va a estar en el primer gabinete al menos de Alberto Fernández, en principio, y Fernando Pino Solana, que algunos le auguran un futuro de embajador, pero es el primer candidato a diputado nacional en la ciudad. Buscan renovar Máximo Kirchner, Luana Bonlovich, la número 2, que estuvo aquí con nosotros, Cristina Álvarez Rodríguez, El Cuervo Larroque, Guado de Pedro, que sería ministro eventualmente de Alberto, Leonardo Grosso del Movimiento Evita, Victoria Donda, que sería la ministra de la Mujer, la ministra de la Mujer, del Ministerio de la Mujer que crearía Alberto, Facundo Moyano y Cecilia Morón. Acá todo este elenco renueva. Algunos podrían ir, insisto, al Poder Ejecutivo. Bueno, y después en el Senado, bueno, Argentina Federal lo tiene a Sergio Silioto, Beder Herrera, Macías, Javier David, que se van, buscan renovar Cosiner y Carolina Moisés, veremos si eso ocurre. De 34 diputados ponen en juego 16. Vamos al Senado. Pichetto se va, Federico Pinedo se va, Marcelo Fuentes, el hombre de Neuquén, se va, presidente del bloque de Cristina Fernández de Kirchner, hoy. Seguramente Marcelo Fuentes va a tener un lugar en el Ejecutivo, no se va a quedar en el llano porque es un hombre de mucha confianza Cristina Kirchner. Se va Pino Solana, que va a diputado, Urtubey, hermano de Juan Manuel, se va, buscan renovarlo, van a conseguir Juan Carlos Romero, por la minoría o por la mayoría en Salta, Alfredo De Angeli, lo mismo. Lucila Krexel hoy tuvo un fallo de la Cámara Nacional Electoral, es la primer candidata a senadora y no será el que seguía en la lista. Recuerden que es la que releva como candidata a el propio Peche Quiroga, que falleciese hace muy poco tiempo atrás. Bueno, Guillermo Pereira, que es el candidato del Movimiento Popular Neuquino, lista corta, que seguramente va a entrar, y Silvina García Larraburu, la dirigente que en Río Negro es candidata de. Van a llegar Martín Lustó, Guadalupe Tagliaferri, Mariano Recalde, Dora Barranco se supone que no, porque acá mayoría y minoría en principio, salvo que se produzca un batacazo en la ciudad, Oscar Parrilli, que muchos dicen que puede ser el presidente provisional del Senado, y Alberto Beretilnec, es un misterio,
Recuerden que Juntos para el Cambio no tiene lista de candidatos a senador en Río Negro, es el actual gobernador, con lista corta aspira a llegar justamente a ese lugar. Veremos. Bueno, Lourdes, me tengo que ir a la pausa, pero ¿vos entendés que esta geografía política argentina va a permitir los acuerdos que Argentina necesita o que todo eso está en revisión? Yo creo que lo puede permitir y que es necesario que pasa. O sea, la verdad es que recién cuando escuchaba hablar toda la situación económica y pensaba, y el ciudadano común, porque la mayoría no vive la circunstancia del dólar, la compra del auto, la del avión, sino que no llega a fin de mes, este tema de las... Y la verdad es que si la política no se pone a acordar para ver de qué manera salimos, estamos en un problema. Yo creo que sí, me da la sensación por primera vez que hay bastante conciencia en los dirigentes de que el país está en una situación crítica y que necesita que pongamos el hombro. Pasó en el gobierno anterior, porque el Congreso aprobó un montón de leyes. Yo creo que sí, que sobre todo en el Congreso. Lo que pasa es que hoy la política no se agota en el Congreso. No, bueno. Y un ejemplo fue la emergencia alimentaria. O sea, vos la calle le pide, le demanda. Decretás la emergencia alimentaria en el Congreso y los demás sectores, ¿qué? O sea, ¿qué significó la emergencia alimentaria para el país? ¿Qué hicieron los industriales por la emergencia alimentaria? ¿Qué hicieron los sindicatos por la emergencia alimentaria? ¿Qué hicieron los movimientos sociales? Fue un acuerdo de la política para hacer más discrecional la entrega de dinero para los comedores. O sea, había conciencia de que era emergencia, pero en las acciones, ¿qué pasó? ¿No? O sea, que la política hoy no se agota solamente en el Congreso, aunque debería, o sea, lo necesitas, porque la ley ya pasa por ahí, ¿no? Lourdes y Damián, gracias. Perdón, para la prolijidad entiendan un cierre de campaña, claro, y todo lo que ello conlleva. Por supuesto. A los dos, gracias.